Capítulo 12. Silencio, antes de la tormenta. Marco cayó sobre su saco de dormir, sus extremidades pesadas de fatiga, cada músculo protestando en silencio por el esfuerzo de la noche. Su cuerpo rogaba descanso, pero su mente era una tormenta eléctrica. Fuera de la delgada lona de la tienda, el mundo seguía igual. Los grillos canturreaban perezosos entre la maleza y una brisa suave susurraba a través de los altos pinos. Pero para Marco, nada era lo mismo. Quedaba solo una hora antes de que sonara la alarma del señor Riley y el murmullo de la hora del desayuno, el recogido de tiendas y las charlas sobre insignias inundara el campamento. Pero ahora, en este espacio estrecho entre la noche y el amanecer, estaba solo con una verdad demasiado grande para sus 13 años. Sus ojos se fijaron en el techo de la tienda, el material brillando débilmente, mientras los primeros destellos de la mañana se filtraban por las costuras. ¿Debería contárselo al señor Riley? Lo imaginó. Alejar a su guía scout, mostrarle las fotos, quizá incluso el dispositivo en sí. Tal vez Riley lo escucharía, creería en él. O tal vez llamaría a las autoridades, al gobierno, al ejército. Gente con placas y chalecos antibalas que no dudarían en tomar todo lo que Marco había visto, aprendido, poseído y enterrarlo. No por malicia, sino por el frío e inquebrantable abrazo del secreto. Su mano se deslizó hacia el teléfono a su lado. La pantalla estaba apagada, pero él sentía su calor, como si las imágenes guardadas supieran que eran extraordinarias. Los pasillos de la nave, las jaulas, el portal brillando como la entrada a otra realidad. ¿Qué tal si solo se lo contara a Jason y a Ben? Pensó. Son mis mejores amigos. Pero, ¿y si se burlan? ¿Y si lo cuentan? Una palabra suelta en la escuela, en casa, y todo quedaría fuera de su control. Sus dedos rozaron la cremallera oculta de su mochila. Dentro, el dispositivo alienígena, aún acunado en franela y mezclilla, murmurando en un zumbido bajo como un secreto que quería guardarse. No, el mismo chico que despertó ayer. Marco alzó su mochila con la misma facilidad de siempre, pero ahora pesaba más, no solo por el artefacto alienígena oculto en sus pliegues, sino por la carga de saber algo que nadie más conocía. El bosque a su alrededor, antes refugio y aventura, ahora latía con una intensidad silenciosa. La luz del sol se filtraba diferente a través del dosel. El viento susurraba secretos que no estaba seguro de que hubieran sido hechos para oídos humanos. Detrás de él, Jason reía. Alguna broma sobre Pie Grande bailando en el arroyo. Ben respondió con un aullido exagerado, imitando a un hombre lobo, y ambos se carcajearon mientras enrollaban sus sacos de dormir como si el mundo no se hubiera inclinado de la noche a la mañana. Marco forzó una sonrisa, pero sus ojos lo delataban. Mientras sus amigos aún vivían en historias de fogata, él había entrado en algo real. Cada susurro de los árboles hacía temblar sus músculos. Intentó convencerse de que todo había terminado, de que se habían ido, de que había tenido suerte. Pero esa mirada, la forma en que aquel ser alienígena se había detenido, no con hostilidad, ni siquiera con curiosidad, sino con un reconocimiento silencioso, lo acechaba. No solo lo habían visto, lo habían notado. Y eso lo cambiaba todo. Jason se le acercó y le dio un codazo en el hombro. «Tío, esta mañana estabas en las nubes. ¿Estás bien?» Marco parpadeó, buscando una respuesta que no lo desmoronara. «No dormí bien», murmuró, que, técnicamente, no era mentira. Ben se unió con una sonrisa pícara. «Apuesto a que también viste a Pie Grande. A lo mejor encontraste un portal secreto al jacuzzi del Sasquatch». La broma quedó en el aire, incómoda, y Marco soltó una risa débil. Pero por dentro, ya no se sentía como un chico. Se sentía como un guardián de secretos,
alguien que había cruzado un umbral que los demás ni siquiera habían visto. Mientras la patrulla avanzaba por el sendero, de regreso a los autos, a la civilización, a sus vidas ordinarias, Marco lanzó una mirada final a la línea de árboles. No sabía qué vendría después, pero sabía una cosa: el verano se había acabado, y la historia apenas comenzaba. Capítulo 13. Un secreto demasiado grande para una mochila. La risa de la patrulla de Marco sonaba lejana, como ecos que rebotan en los árboles en lugar de algo en lo que él participara. Los demás avanzaban a paso firme, charlando sin peso, con el cuerpo lleno de energía gracias al aire fresco de la mañana. Pero Marco sentía que caminaba entre dos mundos a la vez. 1. La naturaleza familiar, intacta, reconfortante, con la rutina predecible de desmontar el campamento y volver a casa. El otro, lo desconocido, donde llevaba la prueba de algo inimaginable, algo que no pertenecía a la tierra. El peso del silencio. Apretó con más fuerza las correas de la mochila, clavándoselas contra los hombros. Las fotos en su teléfono seguían grabadas en su mente. Cada imagen era otra capa de la verdad que no había pedido, pero que ya poseía. Y el dispositivo, escondido en lo profundo de la tela, zumbaba en silencio, aunque nadie más lo escuchara. Marco ni siquiera se había atrevido a sacarlo desde que lo guardó anoche. Las implicaciones de lo que era y de lo que podría hacer eran demasiado enormes, y la pregunta más importante seguía ahí: ¿qué hago con esto? La decisión que seguía llamando. El señor Riley seguía contando anécdotas al frente, una sobre mapaches invadiendo su tienda hace años, desatando carcajadas en la patrulla. Jason y Ben debatían sus propias teorías, discutiendo con voz alta si el estado distraído de Marco significaba que había visto un oso de verdad o simplemente lamentaba la falta de s'mores. A Marco le dieron ganas de reír. De verdad. Pero la verdad era demasiado grande para bromas. ¿Y lo que llevaba en la mochila? Se sentía demasiado vivo para ignorarlo. Cada sonido, el crujir de una ramita, el susurro del viento, sonaba más agudo, como si el mundo a su alrededor hubiera cambiado sutilmente, volviéndose más consciente. Y al mirar hacia la espesa maleza detrás de ellos, no pudo evitar sentirlo, la presencia persistente, no la de los alienígenas, sino del secreto que habían dejado atrás. La decisión. Llegará. Marco sabía que no podría cargar con este peso para siempre. En algún momento, la decisión demandaría hacerse, contar, ocultar, investigar. Pero por ahora, todavía le quedaba un último tramo de sendero por recorrer. Y con cada paso, sentía que se alejaba más del niño que entró al bosque días atrás, y que se adentraba en algo mucho, mucho más grande. De vuelta a la realidad, o algo parecido. El autobús dio un frenazo al detenerse. El crujido familiar de las ruedas sobre la grava suelta sacó a Marco de su sueño inquieto. Sus ojos se abrieron con dificultad, aún nublados por sueños intranquilos, y el peso de todo lo que había visto presionó sus pensamientos antes de que pudiera reincorporarse por completo al mundo despierto. Por un breve instante, el zumbido rítmico del motor le había concedido una paz provisional, una tregua en el caos, un momento en que no era el guardián de un misterio cósmico. Pero ahora estaba de regreso. El aparcamiento que debería sentirse normal. Padres agrupados junto a sus coches, rostros iluminados por sonrisas ansiosas, esperando a sus hijos, aguardando historias de campamento, caminatas, insignias y ataques de mapaches. La luz de la mañana lanzaba largos dedos dorados sobre el asfalto, brillando en los parabrisas y convirtiendo el aire fresco de primavera en una caricia cálida. Sin embargo, al sentarse y frotarse los ojos, algo en la rutina cotidiana le pareció discordante. ¿Cómo podía el mundo verse tan normal después de lo que había ocurrido? ¿Cómo podía todo seguir igual,
cuando él había cambiado por completo. El secreto bajo su mochila. Jason lo empujó con el codo desde el otro lado del pasillo. Tío, estabas completamente fuera. Pensé que te habías perdido en el vacío. Marco esbozó una sonrisa, aunque el comentario caló más cerca de la realidad de lo que Jason imaginaba. Él había estado en otro lugar. No solo soñando, no solo cansado, sino en un sitio que no podía explicar. Y ahora, dentro de su mochila, bien cerrado entre capas de ropa, estaba la prueba, el dispositivo, la reliquia robada de un mundo alienígena. No había emitido sonido desde anoche, no había pulsado ni cambiado, pero Marco lo sentía, como si esperara a él, a lo que vendría después. Y cuando las puertas del autobús se abrieron, devolviéndolos a sus vidas cotidianas, Marco tragó saliva. Tenía una decisión que tomar, y el tiempo se estaba agotando. Su madre agitaba la mano con entusiasmo al otro lado del estacionamiento, el rostro iluminado por la emoción de su llegada. Su padre, siempre un poco más comedido, le dedicó un pequeño asentimiento, brazos cruzados sobre el pecho, observando con silencioso alivio. A su alrededor, la patrulla bullía de energía. Sus voces salían del autobús como historias contenidas que por fin se liberaban. Reían recordando sus momentos más valientes. Discutían quién había visto al mapache más grande. Repasaban el viaje con detalles exagerados. Se suponía que Marco debía ser uno de ellos. Él quería ser uno de ellos. Pero la verdad que albergaba en su mente lo hacía imposible. Permaneció sentado un instante más de lo necesario, obligándose a respirar para separar su caos interior de la despreocupación de sus amigos. Jason se asomó por el pasillo. «Oye, ¿estás bien? ¿Se te quedó el cerebro en el bosque o qué?» Ben sonrió con malicia. O tal vez el pie grande sí lo siguió hasta casa. La broma sonó extraña en la mente de Marco, no porque no fuera graciosa, sino porque, si ellos supieran, que algo lo había seguido a casa. Que algo aún estaba con él, zumbando suavemente en su mochila, como un secreto esperando ser revelado. Marco forzó una sonrisa tensa y se colgó la mochila al hombro. «Nos vemos luego», murmuró. Evitó las miradas curiosas, fingiendo que todo estaba bien, aunque nada lo estaba. Sus pies se sentían más pesados al bajar del autobús, cada movimiento deliberado, controlado, preparándose para las preguntas inevitables, las que vendrían de sus padres, de sus amigos, quizá incluso de él mismo. ¿Qué diría? ¿Podría contárselo a alguien? ¿O sería este secreto suyo por mantener, al menos por ahora, o tal vez para siempre? El aire fresco de la mañana se instaló a su alrededor, llenando el estacionamiento de una calidez que le resultaba demasiado normal. Sus amigos reían detrás de él, ya dejando todo atrás, ya regresando a un mundo que para ellos nunca cambió. Pero Marco lo sabía. El universo ya se había alterado. Y pronto lo haría otra vez. Capítulo 14. El aislamiento de saber. Bajando al piso de abajo, el débil murmullo de su familia se filtraba por las paredes. La voz de Marta lo llamaba con tono burlón, aún divertida porque él había evitado las hamburguesas. El tono grave y sereno de su padre retumbaba bajo el de ella, probablemente pidiéndole que lo dejara descansar. Pero nada de eso le resultaba real a Marco en este momento. Había entrado en algo irreversible, en un mundo donde las reglas de la vida normal ya no aplicaban. El primer contacto, sus dedos temblaron sobre el dispositivo. Un simple roce de las yemas, y respondió. Un cambio en la luz, un breve destello seguido de su pulso habitual. Como si reconociera el contacto. Como si esperara más. Marco tragó saliva. Su corazón se aceleró. ¿Qué hacía? ¿Cuál era su propósito? ¿Había activado algo que no comprendía? Apretó el puño, obligándose a calmar la respiración. Por ahora, no se movía. Por ahora, no reaccionaba. Por ahora, solo estaba ahí. Pero Marco sabía, no permanecería así para siempre. La función oculta.
Marco permaneció petrificado, mirando la mesa flotante ante él. El artilugio vibraba con un pulso tenue, enviando ondas por el aire como si surfeara en una superficie invisible. No era pesado, no era ruidoso, pero era poderoso. Marco deslizó los dedos por la superficie lisa, buscando controles familiares, botones, palancas, algo intuitivo. Pero esto no era tecnología humana. No había botón definido ni disparador obvio, solo una zona sensible al tacto, como la pantalla de un teléfono inteligente. Su pulgar rozó la superficie, y el dispositivo se sujetó, no a él, sino a su escritorio. Como un imán fusionándose con metal, aunque su escritorio no estaba hecho de metal. Se aferró, se adhirió, como si el dispositivo hubiera reescrito la estructura misma del material que había debajo. Marco dejó escapar un suspiro al verlo. No solo estaba pegado, sino que había elegido su objetivo. Con curiosidad, pero con cautela, presionó el mismo punto de nuevo. Y entonces ocurrió. Su escritorio se elevó. No lo levantó alguien, ni lo cargó, sino que quedó suspendido, flotando. Perfectamente quieto, desafiando la gravedad como si ésta simplemente dejara de existir. Marco retrocedió, con el pulso retumbando. Aquello no era solo un mecanismo de fijación, era un manipulador de las leyes físicas. Todo lo que el dispositivo tocara primero se uniría a él, y al segundo toque, ese objeto quedaría liberado de la gravedad terrestre. Las implicaciones le llegaron de golpe. Mucho más que una herramienta. Su mente regresó a las jaulas de la nave. Las criaturas flotantes, suspendidas de manera antinatural. Los animales atrapados tras muros de energía que brillaban como el resplandor de este dispositivo. Así movían las cosas. Así capturaban especímenes para estudiarlos. ¿Era esto tan inofensivo como un gato hidráulico alzando un coche? ¿O algo siniestro, una herramienta de colección y control? Marco aún no lo sabía, pero estaba a punto de descubrirlo, porque ahora lo tenía en sus manos, y todo el poder que encerraba era suyo para entender, para bien o para mal. La revelación se asentó con lentitud mientras probaba sus capacidades, viendo cómo elevaba sin esfuerzo madera, tela, metal, incluso su propio cuerpo, como si la gravedad misma se reescribiera con tocar un botón.